Bueno, una vez más, saludo especial para todos, la familia de la fe, la congregación, los amigos, las amigas que se conectan. Queremos saludarles en el nombre del Señor. Pues aquí en casa todavía no nos han dejado salir y parece que se prorroga un poquito. Pero lo importante es que la gracia del Señor permanece para siempre y ella nos fortalece en todos los aspectos. Vamos a comenzar hoy precisamente en lo que conocemos como estos descansos y también esta semana mayor y que nosotros celebramos. Más que una celebración histórica es también revisar nuestros fundamentos. Hoy precisamente el tema que quiero compartirles tiene que ver con la muerte de nuestro Señor, que es la única para dar vida eterna. Así que preparémonos, oremos a nuestro Dios. Él nos escucha, además que la Biblia dice, allí en su hogar, unámonos juntos, y la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Así que orémosle al Rey y Él nos sabrá dar sus provisiones como siempre lo hace. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por la vida que nos das, por la salud, por darnos este privilegio de vida. Hoy estamos una vez más con la familia de la fe y aquellos que se conectan, sabiendo que tú también tienes para ellos, para ellas, una bendición a través de tu palabra. Hoy reconocemos que estamos en una quietud, en un reposo, pero a la vez agradecidos porque nos das el privilegio de estarnos metiendo, zambulléndonos en tu palabra, lo cual es una bendición. Permite que en este día podamos reconocerte y saber que solo tú eres Dios, que nos da vida, vida en abundancia, y nos permites descansar en todo. Señor, también oramos por las familias que están reunidas en otros países. Alcánzalos también con tu bendición, da tu paz, fortaleza, consuelo. Sabemos que también hay personas que en este momento están solas. Desafortunadamente no pueden moverse por aquello de las distancias, pero pedimos también por ellos, por ellas, para que tú les des paz. Te damos gracias y permítenos ahora compartir tu santa palabra, que es la que nos da gozo y paz en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, como una vez más reitero mi gratitud a ustedes también por escucharnos y también por saber que, aunque en la distancia, pero muy cerca, con base a la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy es la muerte de Jesús es única para dar vida eterna. Se lo voy a repetir. La muerte de Jesús es única para dar vida eterna. Precisamente en la historia, en la antigüedad, quizás digo yo un día como hoy, el Señor estaba presto para ir a la cruz. Y es que la Biblia dice que en ella hay vida eterna y que la vida eterna es un don de Dios. Recordemos que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra don es un contraste totalmente con la muerte, porque el don es la vida eterna que viene a aquellos que conocemos de nuestro Señor y quien nos da el privilegio de perpetuarla en nuestro corazón. Cuando hablamos de eternidad, recuerde que es un final y un principio sin fin. Sería un error pensar que la eternidad es tener años y años y años aquí en la tierra y que no se acaban. No, eso no es así. No se asocia con años, más bien es independiente. En este caso es como si la eternidad viviera en el tiempo, funciona en el tiempo, como también funciona en ese parámetro eterno de Dios, que Él quiere que funcione también en nuestro corazón, dentro del tiempo, fuera del tiempo. Por eso, cuando hablamos de eternidad, pensemos hoy acerca de
¿cómo yo puedo experimentar eternidad en el tiempo? Y la palabra eternidad no tiene que ver con esperar algo para más tarde, sino es algo que comienza cuando nosotros aquí en la tierra lo recibimos. Y a más que recibirlo, el Señor habló en Eclesiastés que Dios puso eternidad en nosotros. Nosotros no lo sabemos, pero cuando vamos a la palabra, a su santa palabra, ahí en Eclesiastés dice que el Dios puso eternidad en nuestro corazón sin que nosotros lo supiéramos. Además, cuando todo el mundo, todo el ser humano tiene esta bendición de que pertenecemos al Señor, pero cuando conocemos del contexto de la palabra del Señor, por ejemplo, Juan 3:36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, que ahí es donde comienza nuestro tema acerca de la muerte de Jesús, que es única para dar vida eterna. Permítanme compartirle algunos textos de la palabra del Señor. Está en Mateo 27, versículos del 45 al 56, donde se dice que Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y aquí algo importante, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido. La palabra en la Biblia dormir es cuando se habla de muerte. Dice que se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de nuestro Señor, dice que vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Sería muy importante reflexionar acerca de la importancia de las bendiciones eternas. Dios ofrece, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones, pero para ello nos es importante que tenemos que experimentarla. El mensaje de hoy tiene 3 puntos claves que quiero dejárselos. Y ya voy a ir con el primero. Voy de más a menos, es decir, el primero va a ser larguito, el segundo medianito y al final cortico, pero aquí el primer punto. Jesús, cuando muere, abrió el camino a la presencia del Padre. Muy similar como cuando el pueblo de Israel, estando cautivo en Egipto, pues el Señor mandó al libertador, pero también le dijo a Moisés por dónde debían irse. En este caso, cuando Jesús muere, Él abre el camino. ¿Cuál es el camino? ¿El camino para qué? Para volver a Él. Esa brecha que antigua estaba, ahora vuelve a haber un puente, y en ese puente, el Evangelio de San Juan, a través del apóstol Juan, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y todos y todas, me atrevo a decirlo, hemos sufrido la experiencia de un ser querido cuando fallece, y eso a nosotros nos da impotencia, nos da dolor, nos da un sentido de pérdida, nos da un vacío tan impresionante que no lo podemos llenar con nada. De hecho, los que hemos vivido esos momentos, sentimos como quizás esa impotencia de que el tiempo va como alivianando las cosas, pero es algo, repito, de un síntoma que no debería ser así, pero sí ocurre. ¿Sabe por qué? Porque las emociones sufren un trastorno y se adormecen algunas cosas en palabras de una realidad que no es fácil. A veces uno quisiera explicarlo, pero no es fácil. Solo sé que cuando viene la muerte hay un vacío. No es posible llenarlo con nada. Pero ¿y por qué lo digo hoy? Porque cuando el Señor muere, la muerte de Él es totalmente diferente a las nuestras. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos habla de que Jesús murió, Él, a través de su muerte, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece vida eterna, nos da alegría, nos da esperanza,
nos perdona, trae una reconciliación con el Padre. También es una oportunidad totalmente diferente de ver la realidad de la vida. Hoy, por ejemplo, estando aquí encerrados y de pronto las personas en verdad no logran controlarse y viene el disgusto, viene las palabras de rabia, de impotencia y muchas veces trayendo situaciones como escuchamos, dolorosas en verdad, cuando las personas no son capaces de controlarse y estallan en actitudes que no corresponden. Y por eso cuando escuchamos acerca de la muerte de nuestro Señor, recuerde algo, es muy diferente, ¿sabe por qué? Porque es una bendición especial. Una bendición de que conocemos a nuestro Creador y nos reconciliamos con Él. ¿Sabe? Una de las cosas que me producen a mí tristeza es cuando, siendo seres humanos inteligentes, ignoramos por completo lo que es conocer a nuestro Creador aquí en la tierra. Algunos dicen, sí, bueno, yo me muero y después ya me voy y listo, y allá nos vemos. No, no creo que sea así. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos dice que nos da la oportunidad de reconciliarnos aquí, luego el Señor Jesús, antes de morir, Él dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un llamamiento a morir a nuestro yo, porque en nuestro yo hay muchas cosas. Y más adelante voy a pronunciarlos, pero quiero ir por lo que el Señor cuando dice, si quiere alguien venir en pos mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, el camino de la cruz, algunos dirán, no, es que eso es para algunos. No, no es para algunos, es para todos. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma, seamos imitadores de Dios. Nos explica diciéndonos que la vida con Cristo, en el amor de Él, porque Él nos amó primero, dice que Él es un sacrificio fragante para Dios cuando el Señor murió en la cruz. Y es que Él optó por tomar ese estado de sumisión, de disposición, y sobre todo para los demás. Aquí quiero marcarles algunas cosas que en estos días he considerado en mi vida, una de ellas, o más bien 5. Una de ellas que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Nuestro corazón nos dicta muchas cosas, pero es bueno estar revisando los motivos de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de sometimiento, como que nos cuesta, como que a veces no resistimos, y cuando nos hablan de Dios siempre estamos pensando es que hay mucha injusticia, es que hay una cantidad de justificaciones que me llevan a mí a no reconocerlo y mucho menos me voy a someter. En este caso debemos someternos ¿a qué? A la palabra del Señor. Otra cosa, saber negarse a sí mismo. Ahí ya llevamos 3. Saber negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que yo debo de restringirme? Alguien decía por ahí, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Cuando a veces decimos algo y no, yo no tengo necesidad, no tengo necesidad, no tengo necesidad, pero en el fondo sí hay una necesidad. Otra cosa, servir. Servir. Estamos llamados a servir, estamos llamados a hacer parte de contribución. No lo podemos hacer todo. Si nosotros servimos, Dios nos sirve a nosotros, pero el servicio no tiene que ver con que Él nos da algo de Él porque sí, sino que Él sabe qué necesitamos. Y la otra parte también es atender. ¿Atender a qué? A la palabra del Señor. Aquí yo tengo la palabra del Señor y es atender a la palabra del Señor. ¿Sabe? Siempre en estas reflexiones que Dios me ha permitido dar a través de este medio, que nos lo ha regalado el Señor, a través de Mauricio, que me ha estado ayudando mucho, a cual agradecemos. El Señor dice en su santa palabra
Más exactamente, en Mateo 9:13 dice, id y aprended. Entonces, la palabra aprender, ¿aprender qué? Entonces dice el Señor, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Entonces, eh, la palabra aprendamos, aprender. Esto no es que reciban misericordia, no, es sencillamente que tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a reconocer que en nuestras actitudes y comportamientos hay cosas que se caracterizan y sería muy bueno que a través de la santa palabra del Señor reconozcamos que su obra de redención en la cruz, Jesús nos enseñó que Él sufrió, nos enseñó que fue rechazado, nos enseñó que murió, pero lo más lindo es que Él resucitó. Si no hubiera resucitado, la verdad es que nos sentiríamos los más dignos de conmiseración, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sería en vano lo que estuviéramos haciendo. Pero gracias a Dios que este mensaje tiene que ver con la muerte de nuestro Señor y con la buena noticia que cuando Él resucitó, Él nos perdonó de los pecados. Pero hay una cosa importante porque en el texto que estábamos leyendo anteriormente, cuando dice que no vino a llamar a justos sino a pecadores, dice que el Señor a través del apóstol Pablo dice que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, esto no es una sugerencia. ¿Sabe por qué? Porque todos y todas deberíamos pensar que en algún momento vamos a estar en la presencia del Señor o nos vamos a morir. O sea, hoy hemos visto con mayor claridad la muerte. Hemos despertado y hablaban de 100, 200, 300 personas muertas, pero cuando llevan en 10.000, 15.000 y que la muerte está paseándose por todo lado, pues sería interesante pensar que nosotros no es que estemos inmunes a ella, para nada. Nosotros estamos haciendo fila. Llegará el momento en que nos corresponde, pero también deberíamos ser humildes frente a esta realidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo día a día se va desgastando. Y si conocemos del Señor, cuando Él nos dice arrepiéntanse, entonces nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón se fortalece en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol dijo en otras ocasiones, y hoy lo volvemos a reiterar, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dios tenga misericordia de las familias. Porque quizás algunos han tomado malas decisiones y se han ido de esta tierra. Quizás folclóricamente se hablan cuando muchas veces fallece un futbolista que se fue a jugar fútbol al cielo. Eso no es verdad. Es de verdad de considerar que por bondad de Dios tenemos la vida, pero que un día vamos a estar frente a nuestro Creador. Y cuando digo al frente, es si por su misericordia nos lo permite. Porque para muchos, repito, hoy no se toma tan en serio la cruz. Se toma más como un formalismo, se toma más como un simbolismo. Las personas en su corazón a veces tienen ciertas tradiciones que no se quieren ir, entre ellas que si sacan figuras como se hacía antiguamente, estatuas y cosas como estas, y las personas las tocaban, se echaban la bendición, qué sé yo. Para muchos esto es como una locura, y algunos creen y sienten tener fe así. Pero la Biblia dice, para algunos serán locura, pero para otros, para los que se salvan, dice, es poder de Dios. Y sabe, cuando hablamos de estas tres palabras, cruz, locura y poder, recuerde que una de las cosas que a veces sufrimos nosotros es que como familia a veces nos chocamos cuando decimos recibí a Cristo en el corazón. Hay un choque. Quizás usted hoy pueda pensar acerca de
lo que ha existido en la humanidad. Y en la humanidad ha existido una historia, y es que la Biblia está compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero justo cuando el Señor viene y muere en la cruz, es como un eje central la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde a través de eso viene lo siguiente: esa historia con respecto a la cruz y el poder de Dios. Entonces ahora nosotros, por su misericordia, hemos sido perdonados porque el Señor derramó su sangre en la cruz. Y por eso tenemos que revisar en nuestro corazón de que nadie puede llegar a salvarse por sí mismo. Nadie tampoco puede librarse del pecado. La Biblia nos enseña que quien peca es esclavo del pecado. La Biblia nos enseña que nadie se puede liberar por su propia voluntad. El mensaje de la cruz sencillamente es que Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Él nos ha perdonado y Él no nos está señalando como culpables. No, esa es la nueva de nuestro corazón, donde Dios no nos está recalcando sobre nuestras fallas, sino que al contrario nos está hablando de que ahora somos libres en Él y que vayamos a Él o Él venga por nosotros. Él dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Este es un mensaje personal. Esto no es para quizás un grupito pequeño, porque a través de la santa palabra de Dios, usted que está en su casa, al tomar diferentes textos de la palabra del Señor, somos confrontados por la palabra. Siempre he dicho que la Biblia es como un gran espejo donde nos miramos y hay cosas que el Señor nos enseña y nos dice: pueden ustedes ser transformados. Por eso, cuando es personal, pero también es un mensaje para todos y todas. Aquellos que a veces dicen: no, a mí no me gusta ir a la iglesia. Hoy en día hay una moda nueva que ahora se reúnen a través de los equipos electrónicos, y qué interesante. Pero hay algunos que no asumen ningún compromiso espiritual. Son creyentes quizás, pero repito, a una manera de demanda, ya por aquello de que si sale un numerito, cuántas vistas, cuántos seguidores, cuántos fans, qué sé yo. Pero en este caso, en la vida espiritual, pensemos por favor, este mensaje es un mensaje obligado para todos, si quiero ser libre del pecado. Porque si Cristo murió en la cruz y resucitó, fue para perdonar y para limpiar nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque aunque el Señor dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, mas voy a enviar al Santo Espíritu de Dios para que Él los guíe y los capacite en la voluntad divina. El apóstol Pablo dijo: cada día muero. Cada día muero implica que, repito, este cuerpo se va cansando, se va agotando. Pero el Espíritu Santo nos va fortaleciendo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y la realidad espiritual es que en el acontecimiento de la muerte en la cruz de nuestro Señor, creó una esperanza de vida. Es decir, no como el necio que dice: comamos y muramos, que mañana moriremos. No. El acontecimiento es esa esperanza de una expectativa de que algo nuevo va a venir. Pero hay una conexión aquí en el corazón. Es decir, yo estoy conectado, sé que algo nuevo va a venir. Esto que está pasando para nosotros es nuevo, porque nos lleva a considerar hasta dónde estamos preparados delante del Señor. Yo le puedo preguntar, como me pasó a mí: nos cogieron realmente en una situación impredecible, fue tan rápido, que así mismo va a ser ese significado de esperanza que ocurre en nuestro corazón, ¿sabe? Esa expectativa que surge en nuestro corazón. Jeremías el profeta lo dijo de esta forma. Jeremías 17, del versículo 7 al 8 dijo:
bueno es que aquella persona que es bienaventurada, sea hombre o sea mujer, que tiene su esperanza puesta en el Señor. Luego dice, aunque surjan tribulaciones, no dejará de llevar fruto. Ya hemos tocado en otras reflexiones lo que significa el que seremos zarandeados, pero lo importante es que ahí está el fruto. ¿Por qué? Porque todos y todas necesitamos un ancla, una esperanza, y la esperanza, según la palabra, la compara como el ancla. Somos como un barquito que estamos y el barco necesita el ancla para estar allí agarrado, lo contrario estaría en la deriva. El caso nuestro nos pasa lo mismo. Nuestra ancla firme es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la esperanza de gloria. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón se produce un fruto moral. ¿Un fruto moral en qué? En que tenemos confianza en Dios. O sea, no nos avergonzamos de yo confío en Dios. No es una oración que reza por ahí. Hay personas que beben o están diciendo con su boca actitudes soeces y luego dicen Dios los bendiga. Pero en este caso se trata de esa grata confianza que tenemos en Dios. Por eso estoy diciendo que es un fruto moral que yo estoy revisando en mi corazón y yo digo, no debo de permitir que de mi boca, ni de mi corazón, ni de mi mente salgan palabras corrompidas, porque dentro de nosotros hay una pelea. El enemigo, que somos también en nuestro corazón una pelea, el espiritual y el no espiritual. El carnal siempre trata de levantarse, pero nosotros en el nombre del Señor declaramos que tenemos una confianza en el Señor y que es un fruto moral donde debemos tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar. Otra cosa es que cuando vienen momentos como estos que conocemos como la tribulación, el Señor nos dice que tengamos y que seamos pacientes. Si no lo somos, vamos a ser avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque no sé cuántos de ustedes, en el caso mío, yo he visto creyentes muy angustiados. Se sienten que no van a poder con esto porque, Dios mío, el afán, la angustia, la desesperación los ahoga, los afecta. Pero en este caso nosotros que somos atribulados, el Señor dice que la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Es decir, que en esa paciencia el Señor dice, aprendan a esperar porque yo estoy orando. Otra cosa también es que tenemos que mirar siempre el que tengamos ese tiempo de orar con el Señor en cualquier momento. Les comento que en esta reflexión que he estado compartiendo, estuve más o menos desde me dieron casi las 3 de la mañana reflexionando sobre lo que quería compartirles. Y le daba gracias al Señor porque en la vida hay tiempos de oración, hay tiempos de vigilia. Recuerde que hay una, dos, tres, cuarta vigilia. Hay unas que ya uno no aguanta y queda dormido. Me quedé casi empezando la cuarta. Pero le daba gracias al Señor, ¿sabe por qué? Porque hay que perseverar en el Señor y sobre todo aguardar de la justicia de su verdad. Aguardar de su justicia de la verdad. Nosotros, esto que estamos ahora viviendo, nos está enseñando muchas cosas, a valorar hasta cuando caminamos, cuando disfrutamos un alimento, cuando vamos a algún lugar, las personas que sirven, las personas que atienden. En verdad que son detalles que aparentemente sean los más pequeños, pero tenemos que aprender a ser agradecidos y saber de que debemos guardar en nuestro corazón estas palabras que Dios nos da. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de la esperanza estamos diciendo que hay una esperanza bienaventurada. Y esta esperanza bienaventurada es cuando el Señor se manifieste en su gloria. Es decir, nosotros también estamos empezando, o más que empezar, estamos creyendo
en que hay señales en el cielo, en la tierra, pero también habrá una señal poderosa, donde la esperanza bienaventurada, la nuestra, es donde el Señor nos dice que tendremos gracia y vida eterna. Solo sé una cosa que el Señor nos habla a todos y a todas y es lo siguiente. El apóstol dijo, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo vamos a recibirlo. Y no tiene nada que ver con materialismo, tiene que ver es con el recogimiento hacia nuestro Señor. Yo sé que algunos de ustedes recuerdan cuando dice que ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos serviría escuchar mensajes y decirle me gusta o no me gusta? Cuando en el fondo de nuestro corazón no hemos sido justificados por lo que el Señor hizo por nosotros. Recuerde que el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué me sirve a mí compartirles algo si no estoy siendo parte de ese caminar, de ese peregrinar, donde no es por conocimiento, no es porque tengamos una autoridad de pastor, no, es porque estamos dispuestos a obedecer al Señor. Y también dice su santa palabra, ¿o qué recompensa dará el hombre a su alma? ¿Cómo ser justificados delante del Señor? Si el Señor nos dice, obedezcan al mensaje de la cruz. Los que nos acogemos a la gracia, los que nos aferramos a la gracia de Dios y renunciamos a nuestras propias confianzas, a nuestros propios deseos, podremos disfrutar de verdad aquí en vida la gracia eterna. ¿Cómo ser redimidos? Les dije que iba 3 puntos, ya va 1. Este es el siguiente y va a ser más cortico y es: la muerte de Jesús abrió la puerta de nuestro sepulcro. Es un poquito largo, pero es muy importante. Mire, la muerte de Jesús abrió la puerta de nuestro sepulcro espiritual. Cuando digo abrirla, recuerden el texto que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hay una interacción de abrir. Aquí es donde es muy importante nuestro libre albedrío de saber qué vamos a hacer. Si el Señor dice su palabra, y me parece tan hermoso este texto que dice, y se abrieron los sepulcros, estoy leyendo Mateo 27, del 52 al 53, son varios textos, pero para que usted se ubique en la lectura. Dice que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso debió haber sido un espectáculo especial, de verdad que sí. Casi como decirles que cuando el Señor falleció, cuando Él murió en la cruz, el soldado romano que estaba ahí se quedó mirando y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús ya resucitó, estamos conociendo de su realidad. Yo no estoy hablando de la muerte del Señor allá, sino ahora hablo de esa validez de la muerte del Señor que puede ser efectiva en nuestro corazón, porque luego Él va a venir, dice que por segunda vez, va a venir con poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Y es que el Señor es tan especial porque en estos textos nos regala cosas como esas primicias de mostrarnos de que Él es la vida. Se dice que después de que estas personas que estaban muertas volvieron a la vida y con el tiempo murieron, como le ocurrió a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro cuando el Señor habló también con los discípulos y les dijo, Lázaro, duerme? Entonces los discípulos pensaron que se había estado dando una siesta, habían cerrado en su casa, pero no, Él estaba diciendo que era que Lázaro había muerto, pero el Señor dice que Él es la resurrección y es la vida. Algunas personas quizás hoy en día cuando argumentan cosas, la alta crítica, dicen muchas cosas
como de pronto pensar que algunos se atreven a decir que Jesús no resucitó, que lo que ocurrió fue un fenómeno natural, una señal de demostración física y ya. Sin embargo, la palabra del Señor nos recuerda a través del apóstol Pablo que cuando Él vino, no solamente proveyó salvación, sino que hubo una reconexión, una reconciliación. Porque dice que Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo tomando a los hombres sus pecados. Y luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, que la muerte y la resurrección de nuestro Señor resolvieron ese problema tan grave que el hombre y la mujer no pueden resolver. Y es cuando la muerte fue vencida, Jesús venció el pecado y resucitó. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la esencia de toda verdad, Él es la esencia que el apóstol Pablo decía, e incluso el apóstol declaraba diciendo, en 1 Corintios 15, son 8 versículos, pero así resumidos dice que el Señor declaraba a los hermanos a través del Evangelio predicado y el Evangelio que hemos recibido y el Evangelio en el cual debemos de perseverar. Que si nosotros retenemos esta palabra predicada, dice, seremos salvos. Si lo hacemos y no creemos, dice que será en vano. Porque el Señor dice que primeramente lo que enseñó el Señor fue que murió por nuestros pecados y que conforme a las Escrituras Él resucitó al tercer día, y luego dice que fueron muchos los testigos que vieron lo que ocurrió. Es decir, que la muerte del Señor y su resurrección no se hizo en privado, sino que se hizo manifiesto y muchas personas vieron esto que ocurrió. Como tercer punto y último, dice que la muerte de Jesús nos ofrece la bendición de evidenciar su poder. Es decir, usted que me escucha, que conoce al Señor, sabe que algo ocurrió tanto en su vida como en la mía. Algo pasó, en verdad sí, algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que sencillamente Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libró de un estado de servidumbre, de un estado de pecado. Recuerde que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero el Señor vino a librarnos del temor de la muerte, y que aunque estábamos sujetos a servidumbre, sin embargo, notemos lo importante de los textos que hemos leído aquí, por ejemplo, en Hebreos 2, capítulo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, cuando Jesús, en el punto 2 que les decía, que abrió las puertas de nuestro sepulcro, y en este tercero cuando nos habla de que ahora nos corresponde ser testigos, ahora nos corresponde recibir de nuestro Señor la bendición de que Él nos ha otorgado perdón y ahora nos ofrece una nueva relación. Ahora nos ofrece la oportunidad de vivir de manera diferente, de ahora en adelante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando recibimos información, pero si no lo colocamos en práctica, pues se queda como información. Pero si lo formamos en nosotros, es totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando se me ofrece ese perdón y esa nueva relación y esa oportunidad de vivir diferente,
también el Señor nos ofrece y nos dice, el testimonio de ustedes es de gracia y es de transformación en ustedes, así que yo los voy a usar como recursos espirituales para que lleven la bendición para otros. La pregunta es, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿O nos vamos a quedar ahí indecisos diciendo, pero es que... Porque hay muchas excusas. Una sola excusa, mire. Cuando hay algunos que dicen, pues yo he orado, he ayunado, he leído y no ha pasado nada. Resulta que es que el hecho de hacerlo nunca va a pasar nada. Porque la vida espiritual no es un toque mágico de un cambio, sino es un proceso. Algunos piensan que es un toque mágico, que alguien me dijo algo y entonces, ¡guau!, ya cambié. No. Eso no es verdad, eso no es bíblico, mejor dicho. Lo bíblico es que el Señor nos dice que la vida espiritual es un proceso. Y en el proceso, el Señor nos dice, no se cansen. En el proceso hemos recibido una provisión de Dios. Hemos recibido la luz gloriosa que nos ha dado Él. Hemos entrado por fe a este estado de nuestro Señor, donde obedecemos al Rey. Y por eso hoy, si usted que no conoce del Señor quizás, o le ha oído, pues yo le invito a que usted tome una determinación de fe al Señor y se arrepienta de hacer una oración delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, necesito esos beneficios que tú diste en la cruz, que estás ofreciendo. Y es que uno de los beneficios tan lindos es que si hemos pecado y que si estamos de pronto sin saber qué hacer, sencillamente Él dice, yo no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. De una de las cosas que me impactan mucho, pero eso es motivo de otra predicación y enseñanza, es cuando el Señor, estando en la cruz antes de morir y que estaba al lado derecho e izquierdo, aquellas personas que también habían sido juzgadas, uno le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que ahí el Señor, hasta en últimas instancias, Él tiene misericordia. Pero recuerde algo, quizás para todos no va a ser así. Algunos hemos sido avisados. El punto es que no esperemos hasta el final, sino que podamos en verdad ser obedientes. Quiero concluir recordándole lo siguiente. Jesús con su muerte abrió el camino al Padre. Jesús abrió la puerta de nuestro sepulcro y Jesús nos ofrece la bendición de evidenciar su poder en el día a día. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más, muchas gracias. Hemos compartido tu palabra. Pedimos, Señor, que hoy nuestros corazones sean abiertos, nuestras mentes sean abiertas a ti. Gracias por darnos salvación. Hoy estamos recordando muchas cosas que tú has ofrecido a través, Dios mío, de los años, de la historia, de tus bendiciones y lo que has hecho por nosotros, Señor. Y este es un día nuevo donde tu palabra dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hoy una vez más declaramos bendición, Señor amado, en el corazón de aquel o aquella que no te conocía, que te conozca hoy, Señor. Que así como nosotros hoy estamos en novedad de vida, podamos seguir adelante, Señor. Gracias porque una vez más te pedimos tu fortaleza, tu consuelo, tu ayuda, Señor, y en cada hogar que permiten que a través de estas redes sociales sean alcanzados también con tu paz y con tu gozo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero dar unos anuncios antes de salir del programa, decirles que el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a tener el servicio
así otra vez por este medio a las 9 de la mañana. Y aquellos alumnos y alumnas que están en educación bíblica, háganme el favor y se comunican con su maestro. Ni más faltaba, tenemos que seguir estudiando las lecciones correspondientes. Contáctese con su maestro, ya hemos hablado también con ellos para que podamos tener material. No se me quede en casa solamente por ahí sin estar haciendo las tareas. Vamos a hacer las tareas y usted sencillamente, si tiene alguna duda o alguna colaboración que podamos ofrecerle también, pues estamos para servirle. Agradecerles como siempre a los hermanos y hermanas por sus ofrendas, sus ayudas que han sido para nosotros una bendición. Muchas gracias por los que ya nos lo han hecho llegar. Esos mercaditos también que ya hemos entregado, gracias a Dios. Estamos esperando en el Señor. Si en algún momento dado podemos volver a hacer otra vez esa ayuda, vamos a estarlo considerando. Y también hay unas líneas telefónicas donde si usted tiene un pedido de oración o alguna situación que esté pasando de crisis económica, pues háganoslo saber. Con mucho gusto lo vamos a hacer, porque Dios no nos ha olvidado. Esta semana, y a propósito, antes de terminar, me llamó la atención lo que hicieron aquellas personas privadas de libertad en La Picota. De verdad que este es un ejemplo tan lindo, que toca el corazón. Y ahí que oramos por ellos, oramos por sus familias, que Dios los bendiga y que esto es realmente patria en nuestro corazón, el saber de que podemos, en medio de nuestras limitaciones, poder ofrecer una ayuda. Esto es una bendición. Que Dios bendiga las cárceles de nuestro país, que guarde a estas personas y les dé paz en todo tiempo. Así que no se olvide de orar por ellos. Que a propósito, el próximo domingo les voy a dar como un cronograma pequeñito. A partir del próximo lunes vamos a tener todos los días un tiempo de oración. Yo les voy a mandar los temas, vamos a hacer un bosquejo, les voy a mandar cada día vamos a orar por algo. Vamos a tener una semana de oración para que Dios en su bondad nos escuche, que yo sé que lo hace, y también reconocer a nuestro Dios, que sin Él nada seríamos. También decirles que si alguien en su corazón desea hacer algún aporte voluntario a la congregación, también hay un número de cuenta, usted lo va a tener ahí en pantalla. Así que agradecerles sencillamente a todos, un abrazo muy especial para todos y para todas. Felices días de este tiempo. Dios los bendiga.